Cuando vemos cómo todas las cosas se interconectan y van formando una unidad, cómo las unidades están hechas de partecitas pequeñitas, pero que van apuntando en una misma dirección. Cuando observamos, por ejemplo, un trozo de hierro y un imán, nos damos cuenta que la diferencia es el orden, cómo los espines de los electrones de los átomos de hierro apuntan en una sola dirección y se ordenan el imán. Cuando observamos los patrones de ordenamiento en los cristales y su diferencia con todos los materiales amorfos, nos damos cuenta que esta diferencia está hecha por un patrón de ordenamiento interior, por la forma como las moléculas se van vinculando ordenadamente, formando patrones geométricos en el espacio que permiten aportar al diamante, por ejemplo, su comportamiento frente a la luz, el índice de refracción frente a la luz. Cuando observamos nuestro cuerpo también tenemos que pensar en cómo las células se van articulando, células del mismo tipo, ordenadamente van entretejiéndose, formando tejidos que generan un mismo tipo de funcionalidad. Y cuando observamos el cuerpo total, también percibimos cómo el cuerpo está hecho de la unión de universos muy, muy distintos. Si observamos, por ejemplo, la diferencia entre la cabeza, el tórax, el abdomen, la diferencia a nivel de las extremidades, la diferencia anatómica y fisiológica o funcional entre el brazo, el antebrazo, la mano, vemos cómo aquí hay una unidad, pero esa unidad está hecha de diversidades funcionalmente diferentes y cómo de su integración armónica vamos generando la posibilidad de movimientos articulados, de movimientos integrados. Pues realmente este movimiento de prensión, por ejemplo, está a su vez compuesto de una infinidad de pequeños movimientos. Si viéramos cómo se va articulando los nervios, los músculos, las articulaciones, el brazo, el antebrazo, las correspondencias a nivel del sistema nervioso central, cómo este movimiento está integrando también la demanda de sangre desde el sistema cardiovascular, podemos decir que este movimiento es lo que es porque está involucrando la totalidad del cuerpo, así que esto es una expresión de la totalidad, pero esa expresión de la totalidad, si lo vemos desde el punto de vista osteomuscular, también está producido por el hecho de que el movimiento va articulado, finamente articulado, pero para que haya articulación se necesita las articulaciones a nivel anatómico, y si observamos las articulaciones vemos cómo las articulaciones van integrando mundos totalmente diferentes, y esos mundos diferentes se integran a través del movimiento articulado para generar un mundo integrado, un mundo unificado. Así que hay una clave mayor y es articular, ¿no? Es el artículo que está cualificando el lenguaje de la vida, que está cualificando aquello que es sustantivo. No es carro, es el carro, no es flor, es la flor, y cada cosa va adquiriendo su verdadera identidad a través del artículo que articula, digamos que nosotros el lenguaje de la vida tenemos esas articulaciones que van unificando nuestra fisiología, que van unificando nuestra anatomía y que le dan un sentido total. Cuando lo vemos a nivel de la columna vertebral, nos damos cuenta que cada vértebra, que cada segmento vertebral está ligado a una función neurológica, lo que llamamos una metámera. También está ligado a una función vascular, a una función relacionada con la sensibilidad. Así que estamos hechos de metámeras, de segmentos funcionalmente diferentes que se van integrando para generar esta prodigiosa unidad articulada que es el organismo.
Si nosotros lo viéramos en términos de las articulaciones, nos encontraríamos algo muy especial, y es que cada articulación es una especie de cerebro periférico. Es un lugar de transición de fase, un lugar en que dos mundos diferentes se encuentran, se complementan y se completan, en que dos cosas opuestas o diferentes se van completando y se van haciendo complementarios, y en esa complementariedad nosotros nos encontramos la clave mayor de la unidad. De tal modo que este no es un universo hecho de una pieza, es un universo hecho de pequeñísimas cosas que van formando a su vez realidades mayores, y a partir de esas realidades mayores nosotros tenemos la posibilidad de ir construyendo una integridad progresiva, una fusión progresiva, un torrente de conciencia mayor que se va expandiendo, que va ascendiendo y que se va haciendo más sutil. Sí, nosotros tenemos grandes articulaciones, las de las rodillas, las de las caderas, las de los hombros, por ejemplo, que manejan, digamos, más fuerza. Son más fuertes, son articulaciones de soporte, pero manejan menos información, y en la medida en que las articulaciones van siendo más pequeñitas, en que el espacio interarticular va disminuyendo, en esa misma medida va aumentando la frecuencia, la densidad de información. Entonces podemos tener articulaciones con movimientos mucho más finos, que involucran menos fuerza, pero que involucran muchísimo mayor información, que permite ir hasta el detalle, hasta el movimiento fino, hasta el movimiento maestro y creativo, por ejemplo, en el artista. Pero si nosotros miramos los espacios articulares en la cabeza, que es como una especie de vértebra expandida, nos encontramos que allí prácticamente hay una fusión entre las articulaciones. El parietal, el frontal, el occipital están unidos de una manera tan íntima en la sindesmosis, que ahí prácticamente el espacio articular es virtual. Si lo midiéramos en términos de frecuencia, las longitudes de onda serían tan cortas que las frecuencias serían muy altas. Así que tenemos desde las bajas frecuencias, nos vamos elevando hasta las más altas frecuencias, en esta onda ondeante de sincronías y de sintonías que llamamos un organismo. Si lo comprendemos así, entendemos que todo ha de estar articulado para que podamos tener esas transiciones de fase entre elementos muy distintos que pueden unificarse dentro de un propósito más global, como ocurre en el seno del organismo, por ejemplo.